there are different needs in the fashion world, and I'm not sure I can feed them. Everybody's Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Si pintas la hoja en un árbol sin usar un modelo, tu imaginación solo te dará unas pocas hojas, pero la naturaleza te ofrece millones, todas en el mismo árbol. No hay dos hojas iguales. El artista que pinta solo lo que tiene en mente debe repetirse muy pronto. Renoir. Bonjour, bonsoir et bienvenue a este episodio que, ¿por qué en francés? Pues porque nos situaremos en Francia en el siglo XIX. En ese entonces no teníamos Vogue, ni Instagram, ni Fashion Weeks, de fotografía ni hablar, pero eso no impidió que la moda inspirara a la gente, a los artistas y a los impresionistas. El impresionismo se apropió de accesorios para hacer atributos seductores, representó la revolución en la moda masculina, reflejó la historia de las mujeres y reveló las costumbres del momento. Hoy vamos a revisar el impresionismo en términos de moda. Vamos a hacer un viaje fascinante a través de los cuadros más representativos y veremos cómo las ilustraciones de moda contemporáneas contribuyeron al carácter de ciertas pinturas de figuras, con lo cual los invitamos a que sigan este episodio a manera de audioguía junto con nuestro Instagram Historia y Moda _, como ya lo hicimos una vez con los artistas del Renacimiento. En esta ocasión van a escuchar un beep antes de cada obra para que sepan cuándo ir cambiando. A finales del siglo XIX, las ilustraciones de moda se destacaban como una forma importante de imaginería popular, con sus propias convenciones de representación y manejo. En Francia e Inglaterra, durante el periodo del impresionismo, había una serie de revistas que mes a mes daban un lugar de honor en sus páginas a las últimas modas femeninas, entre las que destacaban la Mode Illustrée, Le Monde Élégant, producida en Londres, y Le Petit Courrier des Dames. El procedimiento estándar de estas revistas era incluir en cada número sucesivo al menos una página completa en color, mostrando a dos o más mujeres jóvenes completamente vestidas, cada una con un traje diferente del momento, agrupadas en un escenario convencional interior o exterior. En todos los aspectos, las ilustraciones en cuestión seguían una práctica anterior, pero ahora había una mayor sofisticación de los medios técnicos, particularmente en la reproducción de materiales y texturas y el manejo del color. Parece intrínsecamente probable que los artistas de la época que estaban involucrados en los estilos relacionados de pintura de figuras fueran directa o indirectamente conscientes de esto. Pero antes de meternos en el tema a lo loco, vamos a ver qué es el impresionismo. El impresionismo es un movimiento que consiste en una nueva representación de la realidad y que marca un hito en el arte de la época. Durante la década de 1850, Monet y Manet, entre otras cosas, como las revistas de moda, también se inspiraron de las estampas japonesas, en particular de artistas como Hokusai e Hiroshige. La historia del movimiento impresionista gira en torno a una serie de encuentros entre diferentes pintores en busca de su independencia artística durante la segunda mitad del siglo XIX. El espíritu del impresionismo se resume en cierta forma en una frase pronunciada por Manet: pinto lo que veo y no lo que otros quieren ver. Con el auge de los grandes almacenes, consulta el episodio 18 para más información. La llegada de la ropa confeccionada y la proliferación de las revistas de moda, los que estaban al frente de la vanguardia desde Manet, Monet y Renoir hasta Baudelaire, Mallarmé y Zola, se convirtieron en una mirada fresca a la vestimenta contemporánea, adoptando la moda como el presagio de la modernidad.
La novedad, la vitalidad y el encanto fugaz de las últimas tendencias de la moda resultaron seductores para una generación de artistas y escritores que buscaban expresar el pulso de la vida moderna en toda su riqueza de matices. Sin rivalizar con los detalles meticulosos de los retratistas de la sociedad como James Tissot o Alfred Stevens, o el estilo gráfico de las placas de moda, los impresionistas emplearon estrategias similares en la realización y en la comercialización de sus imágenes de hombres y mujeres elegantes que buscaban reflejar el espíritu de su época. Entre 1860 y 80, la figura de la mujer pasó por diferentes fases, siguiendo formas geométricas que iban cambiando con el tiempo. Comenzó con la famosa estructura miriñaque, que forma una especie de triángulo con la falda redonda. Más tarde fue volviéndose más plana por delante y alargándose progresivamente en la parte posterior, lo que producía un efecto de deslizamiento. Ese gran volumen que se extendía hacia atrás dio lugar al nacimiento del polizón. Esos vestidos tenían cuellos muy altos porque aquellas mujeres que aunque pudieran llevar una vida impúdica, en público eran bastante recatadas. Eran muy entallados en la cintura, llevaban unos pequeños botones de arriba a abajo, ya que entonces no existía la cremallera, y lo que se conocía como le cul de París. Las mangas llegaban a la altura del codo y se remataban con un encaje. Así era una parisina impresionista, que podemos apreciar en nuestra primera obra, Retrato de una familia de Frédéric Basile. Muselina blanca con lunares, tafetán importado, chaleco blanco y chaqueta negra, chal de encaje, botines barnizados, falda de algodón a rayas y el esplendoroso miriñaque. Los impresionistas representaban a sus contemporáneos en ambientes familiares. La moda se convierte en una forma de ver, de escribir y pintar. Podías percibir cómo era la gente que pasaba a tu lado por su aspecto y por la forma en que vestían, así que los impresionistas que buscaban la modernidad empezaron a fijarse en el estilo de vida y en la forma de vestirse en los diferentes momentos del día. Lo que más interesaba a aquellos artistas no era el detalle, sino los juegos de la luz que ésta creaba al incidir sobre los tejidos. Cuando contemplamos un cuadro impresionista, es fácil detectar si las prendas de ropa que en él aparecen son de muselina, de seda o de simple algodón. Es tradición de críticos e historiadores del arte decir que los pintores vanguardistas del siglo XIX se inspiraban de manera singular en la observación directa de la realidad. Émile Zola fue uno de los primeros en sostener este argumento cuando aseveró: sus obras nada tienen que ver con los obtusos y banales grabados de moda, ni con los dibujos de actualidad que publican las revistas ilustradas. Sus obras están vivas porque ellos las tomaron de la vida y las pintaron con todo el amor que les inspiran los temas modernos. Pero la cuestión es más compleja. La prensa ilustrada amplió enormemente su espectro de imágenes con la incorporación de múltiples novedades que incluyeron una galería de figuras femeninas estereotipadas. Los artistas de primera línea crecieron rodeados de ilustraciones populares, incluidos los grabados de moda, cuyos rasgos de estilo e iconografía influyeron visiblemente en sus obras. El surgimiento de la parisienne, la parisina, como tema costumbrista del arte popular, contribuyó a definir la imagen de la mujer moderna. Podemos ver una clara influencia de la ilustración de moda en la obra de Monet. En Femmes au Jardin, Mujeres en el Jardín, por ejemplo, Monet no solo aborda uno de los tópicos más populares en la ilustración para revistas de moda, sino que además lo hace en el estilo característico de ese género. El escenario es una obvia extensión de la esfera interior femenina, desde luego, y nada hay de sorprendente en un cuadro que retrata a un grupo de mujeres bonitas con vestidos a la moda. Lo que sí es inusual, sin embargo, es comprobar que todas las jóvenes del grupo son la misma modelo con distintos vestidos. ¿Por qué? No fue una mera escasez de modelos o la falta de dinero para contratarlas. El motivo por el cual Monet decidió que su amante Camille posara para todas las figuras del cuadro.
A fin de cuentas, la ilustración de moda ya había sentado un precedente para la agrupación en la misma escena de figuras intercambiables y prácticamente idénticas. Así, Monet pintaba 4 veces a su mujer, Camille, en distintas posturas y con atributos diferentes. Se trata de una escena soñada, de una escena inventada. Más aún, la manera de pintar las figuras se ajusta a las convenciones establecidas para la ilustración de moda. En primer lugar está la tiesa artificialidad de las poses, aparejada a la ausencia de conexión psicológica entre las figuras, cuyo posicionamiento en la ilustración de moda obedece al propósito de mostrar la mayor parte posible de cada vestido. Una persona familiarizada con las convenciones que rigen la ilustración de moda no ve en las actitudes artificiales de varias figuras que posan por separado una característica peculiar e incongruente, sino la norma de una imaginería arraigada y establecida. Los vestidos forman siluetas claras y más bien planas, como recortes bidimensionales en el espacio somero de la pintura. Dentro de cada figura han recibido especial atención los detalles del estampado y la textura de la tela, el atractivo de los materiales. La coloración típica de las imágenes impresas en las revistas de moda también es relevante en este sentido. En pocas palabras, los vestidos se imponen, y no solo se destacan en relación con el fondo, sino que además los contornos de las faldas están dispuestos de manera tal que las figuras queden acopladas. Es posible que algunas de estas concepciones formales provengan de los grabados japoneses, pero lo cierto es que la ilustración de moda era una fuente mucho más inmediata de convenciones como las poses detenidas y el detalle gráfico de las telas. Es el caso de señalar, además, que los 3 vestidos principales de Femme au Jardin también aparecen en Déjeuner sur l'herbe, desayuno sobre la hierba. Pero esto no implica necesariamente que los vestidos pertenecieran a Camille, en especial a la luz de las penurias económicas que atravesaba la pareja en aquel momento. Nada indica tampoco que Monet se haya limitado a copiarlos de una revista. La carta donde Basile menciona al alquiler de un vestido de satén verde que después le prestó a Monet invita a pensar que en París todos los vestidos de las pinturas se alquilaban, conjetura que a su vez arroja una luz interesante sobre el comportamiento de la moda del siglo XIX. Este es uno de los ejemplos más hermosos de la pintura al aire libre, principalmente por el sol, que ilumina ciertas partes del vestido blanco y revela incluso las costuras de los diferentes atuendos. Los personajes pertenecen a la pequeña burguesía, ya que la alta burguesía no iba al campo, pero su aspecto es muy distinguido. Probablemente es una de las pinturas que mejor representa la elegancia de la moda francesa durante la década de 1860. Se trata de una reinvención total de la pintura visible en el tratamiento majestuoso de los atuendos en un cuadro de más de 4 metros de altura, en la forma en que los vestidos llegan al suelo y en la utilización del cielo, que con la pureza de su color azul nos muestra los pliegues de los atuendos de cada uno de los personajes. El pintor utiliza casi siempre el mismo azul. Esta escena a cielo abierto que muestra las sombras en el interior del pacífico bosque de Fontainebleau, en esta idílica comida campestre, constituye un logro extraordinario. Es verano y las mujeres llevan tejidos gráciles y sutiles, y colores claros y muy luminosos. El retrato de Madame Gaudibert pertenece a un periodo complicado de la vida de Monet. Lo primero que nos sorprende es que la modelo mira hacia otra parte, lo que nos impide apreciar bien su rostro y nos empuja a preguntarnos si el pintor hizo un retrato de una mujer o de un vestido. 2 años antes, en 1866, Monet había pintado el retrato de su pareja, Camille, y lo tituló El vestido verde, sin nombrar a la modelo. Camille posó con la cabeza girada, por lo que su rostro resulta mucho más visible que en este. Aquí lo que más nos impacta es el vestido y sus adornos textiles. Es un vestido de seda o tal vez de satén moiré
y podemos ver con claridad los diferentes reflejos producidos por la luz y las sombras que reverberan sobre el vestido, especialmente en el corpiño y los pliegues. Es un vestido muy vivo que envuelve a una mujer sorprendida en una actitud espontánea, como si estuviera mirándose por última vez en un espejo que el espectador no alcanza a ver, y podemos deducir que se dispone a salir porque se está abotonando el guante de la mano derecha antes de abandonar la habitación. A partir de ese momento, la mujer será observada de perfil, algo que muchos pintores asumen de inmediato, y resulta tan interesante la vista de perfil por todo ese movimiento que crea la parte trasera de su vestido al deslizarse y por ese movimiento que produce al andar. La mujer será contemplada mientras camina, se desplaza y se mueve. La escena de playa de Boudin. También parece a primera vista un boceto para una ilustración de moda. Los vestidos están presentados tanto en general como en detalle. Más aún, se ven desde distintos ángulos y a medida que la mirada se desplaza de izquierda a derecha, da la sensación de que las tres figuras principales giran lentamente, como las modelos en la pasarela de un desfile. Las posiciones de las figuras y el espaciamiento entre ellas solo tienen sentido en un escaparate. Dada la distancia que las separa, la mujer del vestido a lunares no parece estar conversando realmente con la del parasol. La decisión de situarlas cara a cara obedece más bien al propósito de mostrar el costado y la espalda del primer vestido, así como el frente del segundo. La figura central, que viene siendo la única mujer de pie, nos permite apreciar de manera inmejorable la construcción y la caída de su vestido a la moda. De su capelina playera cuelgan unas largas cintas, conocidas en Inglaterra como Follow Me Boys, que aquí flamean suavemente con la brisa para guiar la mirada hacia el sentador corte entallado y los botones decorativos de la chaqueta. La falda y el cuerpo eran prendas separadas, aunque en general de la misma tela. El siguiente es un retrato a pastel de Edward Manet que representa a Irma Brunner. Existe una profunda afinidad entre la técnica del dibujo al pastel, que se aplica directamente sobre la superficie, y el tejido del vestido de seda roja con un delicado borde blanco que facilita la transición del rojo a la tonalidad rosa del maquillaje y a la boca escarlata absolutamente magnífica. La búsqueda de nuevos atuendos, de combinaciones de colores, de maquillajes, de peinados, de todos los accesorios exige un gran conocimiento. Una cultura de la moda que da lugar a una reconstrucción de la persona, a una verdadera creación artística digna de la atención de los pintores. Hay una característica esencial en este retrato de Irma Brunner, conocida como la vienesa. Y es que Manet intenta mostrar la imagen de una parisina elegante, y esta idea de elegancia para los impresionistas no está muy ligada a la clase social. Pueden representar a una aristócrata, a una mujer de la alta burguesía o de clase media como Irma Brunner, o a una mujer que provenga del mundo del teatro. Lo importante es recrear la elegancia parisina. La Parisienne de Manet es un auténtico monumento. Es casi como una escultura. Un personaje cuya solemnidad no se corresponde con la idea que tenemos de una mujer parisina, mucho más acorde con la famosa pintura de Renoir, una mujer muy coqueta, pispireta, maquillada, que nos mira un poco con el rabillo del ojo. La mujer parisina es famosa en el mundo entero, y el mundo entero viene a París para verla, admirarla y copiar su elegancia. A esa mujer que aparece en cuadros como La Patisserie Globe de Jean Béraud. Sus personajes provienen de todos los estratos sociales, y sus mujeres, aunque no pueden vestirse en las mejores boutiques de moda, siempre hacen gala de esa ciencia, de ese savoir-faire, esa forma de portar sus atuendos que crea la elegancia parisina y que podemos apreciar también en el cuadro La chica de la tienda de James Tissot. Esta es una pintura muy interesante porque pasan muchas cosas en ella. Es casi una creación cinematográfica.
Nos encontramos en el interior de una boutique de moda. En el centro hay una dependienta, una señorita que trabaja en la tienda y que mientras nos mira sujeta la puerta para que salga alguien. Sobre la mesa hay un muestrario de cintas. Detrás de la dependienta vemos el exterior, vemos la calle y en ella a una joven muy elegante que parece contemplar el escaparate y que podría ser una clienta de esta boutique. Al lado de ella, a su izquierda, un hombre mira al interior del establecimiento observando con gran atención a otra dependienta que está colocando unas cajas y por la expresión de sus ojos es fácil deducir que no está interesado en absoluto en el contenido de la boutique, sino en la joven dependienta, una mujer muy bonita. Auguste Dulmuche, alumno de Gleyre, se especializaba en pintar mujeres bonitas. Su cuadro, Mujer y Rosas, se inspira de manera contundente en la ilustración de moda, desde la figura esbelta y alongada hasta la pose preciosista, los tonos pastel y la detallada reproducción de la indumentaria. El vestido es el epítome de la moda reinante a fines de la década de 1870, con su cuerpo alargado, ceñido y moldeado sobre un corsé coraza. Por entonces, el polizón estaba cayendo en desuso, aunque solo por un tiempo, pero la protuberancia trasera se había reemplazado por una diversa gama de ornamentos, como los puffs y los vestidos de cola para estilizar la silueta. Dulmuche ha colocado la figura de la joven en una posición ideal para exhibir todos los detalles novedosos del vestido, muy similar a las que eligió Isabelle Toudoux de Grange para las figuras de una ilustración que realizó en 1882 por encargo de La Mode Illustrée. Entre los pintores de vanguardia que se inspiraron en la imaginería y el estilo de los grabados para la ilustración de moda, el ejemplo más llamativo es Cézanne, quien en 1871, de hecho, copió al menos 2 láminas de La Mode Illustrée. ¿Qué veía esta artista de vanguardia en las ilustraciones de moda? No los detalles de la vestimenta en boga que tanto atraían a los pintores de la vida elegante, como Dulmuche, por cierto, porque Cézanne en general los omitía. En cambio, lo que sí le interesaba eran las posiciones y los gestos de las figuras, su manera de recoger la falda o de llevar un parasol. A ojos de un tímido joven provinciano, tal vez, las figuras que ilustraban las revistas de moda eran la quinta esencia de la seducción femenina y el alma de París. La moda parisina de la década de 1870 ocupó un lugar especial en la obra de Manet. En Argenteuil de 1874, la vestimenta es muy específica y tiene una preponderancia importante en la pintura, no solo porque muestra el momento preciso de una actividad, en este caso ociosa, sino porque percibimos que las diferentes rayas participan de forma muy activa en la composición del cuadro. Tenemos por un lado las rayas horizontales del atuendo del marinero y los diferentes planos que se superponen, el sena horizontal y el argenteuil en la orilla opuesta, y por otro lado la verticalidad marcada por las rayas del vestido de la joven en conjunción con los distintos mástiles que aparecen en el lado izquierdo del cuadro. Para nosotros, ya en el siglo XXI, sigue habiendo algo muy impactante de este cuadro y es la poderosa presencia de la prenda a rayas relativamente ajustada del marinero y la forma en que ésta se adapta a su cuerpo. Las mangas están dobladas justo por encima del bíceps, tal vez para resaltar la musculatura, algo que nos recuerda sin duda a Jean-Paul Gaultier. Sabemos muy bien, gracias a la literatura de la época, que los domingos las costureras y las dependientas salían a pasear por este tipo de lugares como la Grenouillère, tal vez para conocer hombres, para encontrar a su príncipe soñado o simplemente a un compañero con el que pasar una agradable tarde de verano. Las relaciones de pareja son primordiales en la obra de Manet, pero a diferencia de Degas, Manet nos da absoluta libertad para hacer nuestra propia interpretación. El espectador es interpelado por la figura de la joven, que aunque parece mirarlo, se niega a revelar sus pensamientos, se muestra ausente, lo que permite a cada quien interpretar lo que quiera.
Los bebedores de absenta de Edgar Degas es una pintura muy interesante porque refleja todos los males de una época: la miseria, la enfermedad, la desesperación social, y el hombre que acompaña a esta pobre mujer no está mejor que ella. Tal vez sea un artista, pero también está borracho. Todo está muy bien y muy mal pintado al mismo tiempo. La pintura impresionista no intenta contar una historia, sino iniciar esa historia. Los impresionistas, en lugar de modelos profesionales, prefieren a las mujeres que frecuentan en su vida cotidiana, ya sean amigas, artistas o cortesanas. Como muestra de admiración recíproca, también se pintan unos a otros. Y esto nos da pie, por supuesto y por favor, para hablar de moda masculina. En un taller de Batignolles de Fantin-Latour, Manet ocupa el centro del cuadro. Latour le otorga el lugar de honor y lo rodea de algunos de los principales artistas de la época, Renoir, Basile y Monet al fondo. Entre los otros personajes destaca la insigne figura de Émile Zola, que fue uno de los primeros defensores de este nuevo estilo pictórico. Este es un gran ejemplo de la pintura moderna y un testimonio muy útil desde el punto de vista de la moda masculina, que en el siglo XIX se caracterizó por una carencia cromática y una cierta uniformidad. El Círculo de la Rue Royale de James Tissot, pintado en 1867, constituye otro estupendo ejemplo. Se trata de una obra muy austera y de una de las mejores muestras de la elegancia masculina, llevada al extremo, en la que aparecen pantalones de muy bella factura, algunos de ellos a cuadros. La innovación está en las texturas, en las corbatas y en los chalecos, todos confeccionados con diferentes telas. En su composición destaca la pose casi indiferente que adoptan las figuras mientras son retratadas. Se trata de personalidades destacadas que son conscientes de su propia importancia, de la flor innata de la aristocracia del Segundo Imperio. Calle de París, día lluvioso, es un cuadro de Gustave Caillebotte en el que tienes la sensación de estar ante una foto instantánea. Los personajes aparecen en un instante temporal. Nos relata un paisaje hermoso y apacible con una puesta de sol bíblica. Capta un momento real y concreto donde puedes sentir la humedad del aire y la prisa de la gente por guarecerse en un lugar más acogedor. Es una buena representación de una calle parisina en un barrio moderno y recién reconstruido, lo que explica la rigidez de los contornos. El encuadre y el predominio de los personajes sobre los luminosos y modernos edificios nos hacen incluso pensar en la fotografía. Caillebotte tenía un hermano que era un gran apasionado de esta novedosa técnica y es posible que, tal vez de forma inconsciente, se viera influenciado por las imágenes captadas por los aparatos fotográficos de su hermano. El cuadro también nos evoca al cine, nos da la sensación de que en alguna parte hay un director que está a punto de gritar acción y que de repente todos los personajes se van a poner en movimiento. La identidad de los personajes y la ropa que visten los vincula a la época que les ha tocado vivir, de modo que la técnica queda en un segundo plano. Hay un sinfín de maneras de rendir homenaje a la pintura impresionista. Una de las más actuales es el arte de fotografiar a esas personas anónimas que muestran las últimas tendencias de la moda urbana. Y nunca sabes qué vas a encontrar al doblar una esquina, así que no puedes controlar los colores, la composición y muchos otros parámetros. Cuando analizamos una fotografía, podríamos también analizar la relación del sujeto fotografiado con el fondo y ver cómo se aprovecharon las diferentes fuentes de luz para resaltar la silueta. Y eso tiene mucho que ver con la pintura, incluso más que con la propia fotografía. Estos últimos ejemplos son algunos de los pocos casos en que la presencia masculina es dominante. En las pinturas impresionistas se aprecia un gran contraste entre el hombre y la mujer. El hombre es a menudo utilizado como decoración de fondo, porque va vestido completamente de negro, embutido en el famoso uniforme de la desolación, como lo describían los contemporáneos,
mientras que la mujer aparece en primer plano con un resplandeciente, colorido y exuberante ramo de flores. A partir de este momento hay una distinción absoluta entre ambos sexos. Los hombres adoptan una indumentaria austera que renuncia en cierto modo a cualquier tipo de adorno, exceptuando la elección de chalecos y corbatas. El cabello, la barba y el bigote aparecen bien cuidados, pero en cuanto al resto hay una especie de renuncia. Este cambio contribuye a acumular en la mujer todos los elementos de la seducción, mientras que el hombre se retira a un segundo plano y adopta una posición distante, casi como un voyeur. En cierto modo queda eclipsado, ataviado con su traje negro, un atuendo que es el del voyeur, aquel que observa sin ser visto. Uno de los cuadros que mejor ilustra este cambio de actitud es El palco de Renoir. En él, la dama aparece en primer plano mirando al espectador, mientras que el caballero, casi en la sombra, curiosea con sus gemelos. Cabe señalar, sin embargo, que pese a que ambos lucen sus mejores galas para acudir al teatro, el de la mujer es un poco ostentoso y estridente, con ese fuerte contraste entre el blanco y el negro intenso, y las rayas enmarcan la línea del escote de una manera bastante provocativa, más de lo que era habitual en un vestido de noche. En esta encrucijada de las artes, donde se mezclan la pintura, la literatura y la fotografía, la cortesana alcanza una posición predominante y se convierte en una figura profusamente representada, y de esta forma, inmortalizada por Zola y Manet, Nana entra en la historia. Pero en otra historia que dejaremos para la próxima semana. Seguiremos con el arte, pero sobre otra línea de estudio. Probablemente el impresionismo fue uno de los primeros movimientos que intentó reflejar la realidad y la sociedad de su tiempo. Cuando Degas pintó en la sombrerería, no intentaba mostrar al espectador cómo eran los sombreros de aquella época, ni a la chica que está confeccionando el sombrero. Más bien, trataba de retratar lo que significaba ser una joven trabajadora en una tienda de moda. Ya en aquella época se compraban revistas de moda y se devoraban sus artículos. Las mujeres las guardaban como oro en paño y volvían a releerlas año tras año. Una de las más emblemáticas fue La Última Moda, fundada por Stéphane Mallarmé, una revista efímera pero extraordinaria, realizada enteramente por él, con artículos firmados con diferentes seudónimos, como Señorita Satín a la moda. Este gusto por la moda es compartido por muchos artistas contemporáneos que tienen su propia visión y opinión sobre ella. Quizá es precisamente ese nuestro vínculo más intenso con aquella época. Hoy en muchos desfiles se intenta agradar más a las redactoras que a muchos de los potenciales clientes, mientras que algunas boutiques ofrecen prendas que nunca se atreverían a mostrar en una pasarela, y eso es algo que distorsiona la visión histórica. La ropa del siglo XIX expuesta en los museos era la ropa que se llevaba entonces. Sin embargo, también exponen vestidos actuales muy interesantes para un desfile, pero que dentro de 50 años no será un reflejo de la vida real porque nadie en la calle viste de esa manera. Los cuadros impresionistas sí que mostraban la realidad. La vida era así. Esperamos que les haya gustado este episodio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y como les anticipamos, seguiremos hablando la próxima semana de algunos artistas, pero con una temática diferente y que estamos seguras de que les va a intrigar. Gracias por escucharnos. Los esperamos entonces con más arte, inspiración, ropa, historia y moda. Au revoir.